3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Estamos en vivo como todos los domingos. Hoy domingo ya 17 de diciembre. Nuestros distinguidos invitados de esta noche para este análisis en este momento inédito, coyuntural, importante, trascendental, histórico para la vida política del país y la estabilidad política del país. Están con nosotros esta noche el abogado Juan Carlos Barrientos. El abogado Juan Carlos Barrientos es un abogado experto en Derecho Constitucional. Abogado, gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Muy bien, y nos acompaña también don Olvan Valladares. Don Olvan Valladares es un reconocido analista político y económico de nuestro país. Don Olvan, gracias por estar aquí. Gracias, Edgardo, por la invitación. Bueno, en las últimas horas de la tarde y las primeras horas de la noche de hoy, hemos visto y hemos escuchado ya varios acontecimientos. El primero de ellos, la declaratoria oficial del Tribunal Supremo Electoral de los resultados de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. El Tribunal Supremo Electoral dice que da como resultado de ganador a nivel presidencial al candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. Luego hemos asistido a una conferencia de prensa de la Unión Europea, donde, ya lo vamos a ver un poco más adelante, la Unión Europea dice que de las actas que ellos han revisado y las actas que le entregó la Alianza, son las mismas, dan el mismo resultado que ofrece las actas del Tribunal Supremo Electoral. No dicen el resultado es correcto o incorrecto, no dicen hubo fraude, no hubo fraude, dicen las actas que nosotros cotejamos, las actas que recibimos de la Alianza, son las mismas actas del Tribunal Supremo Electoral que dan el mismo resultado. Por otro lado, el Partido Nacional, dando su reacción ante este resultado que ha dado el Tribunal Supremo Electoral, complacido por supuesto con lo que consideran su triunfo, y luego la Alianza, a cargo en esta ocasión su declaración del coordinador don Manuel Zelaya Rosales, que rechaza lo que ellos consideran un fraude y que llaman a defenderlo en las calles, a sus seguidores. Su primer comentario, don Olvan Valladares, y luego el abogado Barrientos. Gracias, Melgar. Buenas noches a los miles de televidentes. Obviamente estamos pasando las 24 horas más críticas que hemos tenido en los últimos meses. Aquí es donde se da la famosa frase de matamos el tigre y le tenemos miedo al cuero. ¿Por qué? Porque se ha estado exigiendo al Tribunal de Elecciones y se ha estado demandando de los observadores internacionales que se pronuncien en relación con el resultado de las elecciones. Y el pueblo ha estado ansioso por saber cuáles son los resultados del conteo, del cotejamiento de actas, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora que ocurre, parece que las insatisfacciones, en vez de apaciguarse, se acrecentan. Es muy peligroso lo que estamos viviendo y es necesario de entrada pedirle al pueblo hondureño, al pueblo en general, no a las facciones indistintamente del color de la bandera que tengan política partidaria, sino al pueblo en general, que hay que tener extrema prudencia. Mire, los políticos, y me voy a meter ahí también porque no puedo eximirme de eso como muchos lo hacen. Porque debo decir también, por los millennials y tanta gente joven ahora que se ha involucrado y lo hemos visto participando en estas cuestiones políticas tanto de un lado como de otro. Don Olvan Valladares es ex candidato presidencial del Pino en las elecciones que ganó el candidato presidencial don Carlos Roberto Reina. Correcto. Que el candidato presidencial del Partido Nacional era el abogado Osvaldo Ramos Soto y el candidato de la Democracia Cristiana, don Orlando Iriarte, que en paz descanse. Correcto. Eran los 4 candidatos presidenciales y hay quienes han analizado que han sido la elección no solo reñida en función de la votación, sino que más bien con los mejores candidatos presidenciales que hemos tenido en una elección. Eso fue en 1997. Para el gobierno de... 93, sí. Para el gobierno de 1994-1998. Sí. Estaba el presidente Callejas en el poder. Estaba el presidente Callejas. Por favor, don Olvan. Bueno, entonces... Usted decía que los políticos, y me incluyo en ellos... Sí, me incluyo en ellos, somos muy expertos en exacerbar los ánimos. Y el pueblo hondureño, que es un pueblo noble, ha caído tantas veces por ingenuidad, por desconocimiento de lo que se maneja entre telones, debajo de las mesas, los arreglos que se hacen a los niveles altos. El pueblo hondureño se vuelca de manera apasionada defendiendo cada quien su posición política.
Pero en este momento en que se está llamando a algunos sectores muy reducidos a la violencia, a las calles, sin haber agotado todavía los medios jurídicos suficientes, entonces lo que estamos haciendo es arriesgando la vida de no sé cuántos hondureños. Y repito lo que he dicho varias veces, ningún político de nosotros, ninguno, no importa dónde estés ubicado y no importa la bandera que enarbole, merece el derramamiento de una sola gota de sangre de un pueblo hondureño. Ningún ciudadano, joven, mayor de edad, hombre, mujer, tiene por qué ofrendar su vida para satisfacer lo que en la mayoría de los casos son caprichos que no se satisfacen. Entonces, de entrada yo estoy haciendo un llamado de prudencia. Si hay insatisfacción todavía con el pronunciamiento, y bien lo dice Melgar, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OEA no se han pronunciado en cuanto a el ganador. Lo que ha dicho la Unión Europea es que las actas que se le han presentado como base de una impugnación, de una queja, son idénticas a las que el Tribunal de Elecciones ha manejado para ingresar los datos al sistema de cómputo. Eso nos lleva a pensar entonces que o bien la oposición no fue suficientemente capaz de demostrar ese fraude que para miles de hondureños ha existido, pero no ha sido capaz de demostrarlo, o es que no existió el fraude. Yo tampoco me voy a pronunciar en ninguno de los dos casos porque yo soy hombre de hechos, no de opiniones. Y en ese sentido, entonces, tenemos que seguir el procedimiento. ¿Qué pasa si aún con este pronunciamiento que ha hecho el Tribunal de Elecciones no se satisface todavía en una parte? Hay un mecanismo establecido en la Constitución de la República que es la impugnación de la declaratoria de elecciones. Ese es otro paso judicial, hasta donde lleguen las instancias. Y por último, Edgardo, yo pienso que cualquier cosa que sea, es necesario el diálogo nacional que durante muchos años se ha venido proponiendo y que mi partido particularmente, que el difunto don Miguel Andoni Fernández hablaba del gran diálogo nacional transparente, honesto, sin cartas debajo de o entre la manga. Es necesario que ese diálogo nacional se circunscriba al interés público nacional, no que se vaya a un diálogo nacional para satisfacer exigencias particulares de un grupo, de un partido político o de una o dos personas. Este diálogo, por alguna vez en la vida, hondureño, compatriotas, tiene que hacerse en función de lo que Honduras le dice. No podemos continuar como un país de rodillas en los últimos lugares del continente americano en materia de pobreza, en los primeros en materia de corrupción, en los últimos en todos los sentidos, por culpa de los liderazgos que no han sido capaces de elevar los niveles del estándar de vida, superación humana del pueblo hondureño. Con eso cumplo mi primera misión. Abogado Juan Carlos Barrientos. Sí, buenas noches. Yo coincido plenamente con don Olvan Valladares. Estamos en una etapa de una tremenda crispación política. Amplios sectores de la nacionalidad han estado exigiendo al Tribunal Supremo Electoral la declaratoria. El tribunal, según la ley, tenía hasta el 26 de diciembre para rendir esta declaratoria. Y hoy que ha llegado el día de las verdades, lógicamente habrán insatisfacciones porque nunca el perdedor quiere aceptar el veredicto final, principalmente en este proceso que desde el inicio ha estado hasta cierto punto delegitimado por ciertas actitudes que se han tomado por parte de las falencias que existen a nivel de la ley electoral. Y ahorita es cuando nosotros debemos de reflexionar profundamente, porque ya llegó el momento de que cambiemos esa ley electoral, llegó el momento de que establezcamos la segunda vuelta, porque este tipo de fenomenologías políticas que se están dando
están exacerbando a la población de tal manera que la gente vive en un estado de psicosis, un estado de crispación. Principalmente porque en las redes sociales se está produciendo un nivel de odio, de veneno, de enfrentamiento. La sociedad hondureña está siendo contaminada. Yo veo con muy mal suceso, por ejemplo, que en el tema puntual de la muerte de la ingeniera Hilda Hernández, comentarios grotescos, tratando de disminuir la sensibilidad del pueblo hondureño, que el pueblo hondureño ha sido un pueblo sano, ha sido un pueblo trabajador y no hemos sido nosotros proclives a este tipo de fenómenos donde nosotros vemos hondureños enfrentados contra hondureños, y siento que estamos reviviendo la época del 2009, donde familias enteras se enemistaron, dejaron de dirigirse la palabra, y esa violencia en las calles, que también vemos de que participan personas indeseables. Siento que hay grupos organizados que participan de los saqueos, porque yo no creo que la oposición política esté saqueando negocios y esté metiéndole fuego a innumerables negocios, como lo que ocurrió en Choloma, y ese tipo de situaciones que aprovechan los antisociales, precisamente en este río revuelto, ganancia de este tipo de antisociales. Creo que tenemos que meditarlo, porque como decía don Olvan Valladares, esta situación política no vale ni merece la pena el derramamiento de sangre de ningún hondureño. Ningún hondureño debe de ir a poner el pecho por políticos que el día de mañana se van a poner de acuerdo, políticos que el día de mañana van a llegar a negociaciones, porque aquí de lo que se trata es de una lucha por el poder. Alcanzar el poder de la nación es todo lo que se están disputando. Ni la extrema derecha cruda ni la izquierda radical van a venir a resolverle los problemas a Honduras. Sin embargo, aquí hay gente que está tomando estas cosas con una, siento yo, como un afán de venganza. Siento yo que personas que en el pasado fueron despojadas del poder ahora quieren volver a él, y quieren volver de manera violenta, implantando de repente sistemas que no son proclives para los hondureños. Y hemos de pensar más en Honduras y en la paz y en la tranquilidad social y en el país que le vamos a heredar a nuestros hijos, Edgardo. Abogado Barrientos, don Olvan Valladares, como expertos y conocedores y por su experiencia política, ¿creen ustedes que esto es meramente electoral? ¿O creen ustedes que esto ha pasado a otro campo y ha dejado de ser político? Ya es un asunto que puede ser incluso hasta personal, este asunto de los enfrentamientos entre uno y otro bando. ¿Creen ustedes que estamos todavía en el campo electoral o ya se ha salido de él? No, yo creo que hay un alto ingrediente, incluso lo diría calificar yo como de capricho, porque cuando usted escucha posiciones extremistas, radicales, intransigentes del todo, en el sentido que usted le está diciendo, como al niño que usted le dice, no toques los confites, no toques los confites, y el niño insiste en tocar los confites, independientemente que sepa que eso le puede traer consecuencias. De igual manera estamos viendo aquí nosotros que nos han traído durante mucho tiempo con la figura del fraude, pero la figura de fraude en una gesta electoral hay que probarla. O sea, no se puede. Y otra cosa es que la carga de la prueba no solo está en un lado. O sea, el Tribunal de Elecciones en este caso tenía la obligación de tomar todas las medidas para satisfacer aquellas demandas de las partes interesadas donde alegaban que había habido fraude en la elaboración de las actas o en la transmisión de los datos. O sea, pero ¿qué ocurre? Se nos ha venido trayendo poco a poco, y yo soy de los que exigía desde el principio, pongamos todas las cartas sobre la mesa boca arriba, para que sepamos de qué estamos hablando. Pero no podemos, por respeto al pueblo hondureño, sacar una carta hoy y mañana sacar otra de otra bolsa y pasado otra bolsa, y al final del cuento decir que aunque nos prueben que esas cartas no están manchadas y que no son cartas marcadas, continuemos en una oposición férrea. Y yo quiero dejar algo bien sentado, Edgardo, porque estoy seguro que esta conferencia de hoy,
esta plática de hoy, este foro de hoy, va a traer críticas muy duras, particularmente dentro de los partidos, algunos miembros integrantes de las fuerzas de oposición. Y esta no es, en este momento llamar a la prudencia, objetar los llamados de violencia que se están haciendo, no es congraciarse con el presidente de la República ni con el candidato supuestamente que va a ser declarado ganador. No es eso. Aquí vemos personas como Carlos también, abogado Barrientos, este servidor, el grupo de profesionales hondureños y de ciudadanos hondureños que durante 3 años hemos estado luchando en todas las instancias jurídicas del país, en el Frente Patriótico para la Defensa de la Constitución, diciendo que la reelección, el fenómeno de la reelección es inconstitucional y que ese es un precepto que no ha sido todavía eliminado de la Carta Magna hondureña. Por mucho que le hayan dado vuelta al calcetín, no es cierto que esa cosa haya estado autorizada. Y por consiguiente, el campo queda abierto para que sigan tomando medidas de reivindicación de la vigencia de la Constitución. O sea que eso es bien claro porque seguramente, incluso a usted mismo lo pueden atacar, Edgardo, de que el programa es un programa o fue un programa intencionado para avalar una decisión que en este momento es cuestionada por la oposición en Honduras. Bueno, y es que además ni usted ni el abogado Barrientos, quienes están invitados a este programa desde ayer sábado, sabíamos que iba a ser esa declaratoria hoy. Correcto. Ni tampoco esa conferencia de la Unión Europea, ni la que estamos esperando de la OEA, porque se han anunciado precisamente hasta hoy en el transcurso de la tarde. Así es. Así que más bien coincidió, y yo les agradezco mucho que en medio de esta circunstancia, más bien ha sido propicio que 2 personas con tanta prestancia, con tanto criterio y con tanto reconocimiento en el país estén esta noche aquí hablándole de esta manera al pueblo hondureño. Que creo que es la manera más prudente y más objetiva, ¿verdad? Como bien lo decía usted, aquí estamos haciendo un llamado a la prudencia, a que la gente no derrame una sola gota de sangre por un político que al final ellos se terminan entendiendo. Así. Y eso es así históricamente. Usted ha sido partícipe de acuerdos políticos durante muchos años. El abogado Barrientos, estoy seguro que también ha sido testigo de eso, abogado. Sí, claro que sí. Y como decía don Olban, definitivamente la crispación nace precisamente por el tema de la reelección, porque ese tema de la reelección que ha venido a trastocar la institucionalidad del Estado de Derecho y ha provocado que en determinado momento se desnaturalice el mismo proceso electoral, porque yo recuerdo que de entrada la alianza dijo de que no iba a aceptar los resultados, de que no iban a estar conformes con la forma como se iba a manejar el escrutinio o la transmisión de los datos electorales, y el tribunal contribuye también a la fenomenología, porque el tribunal cuando no son las 2 de la mañana y no da los resultados, y cuando después se verifica que el sistema se cae 3 veces, ese tipo de situaciones también vienen a crear este tipo de desasosiego dentro de la población. Pero en cuanto al tema de su pregunta original, de que si esto es un tema electoral o realmente es más bien una venganza personal, yo hasta cierto punto creo que es una mezcla de los dos. Aquí el tema es electoral por lo que estamos viendo, porque definitivamente tanto el tribunal, la ley electoral, la observancia electoral, Edgardo, la gente cree que el observador electoral tiene que ver con lo que pasa en la mesa. El observador electoral, sea nacional o sea extranjero, no interviene en lo que está pasando en la mesa. La mesa, quienes la controlan son los representantes de los partidos políticos. Si en determinado momento hay fraude en la mesa, que es donde se origina la votación, los culpables del fraude son los representantes que los partidos tienen en la mesa. El observador electoral únicamente anda verificando de que la votación se realice en paz, en armonía, de que se esté llevando la votación en plena libertad, que a la gente no se le esté coaccionando para el momento de ejercer el sufragio. Y este tipo de situaciones, Edgardo, han llevado a que la gente prácticamente aquí haya tomado 2 bandos que son hasta cierto punto irreconciliables, y es lo que nosotros pretendemos llamar a la conciencia de que por el bien de Honduras, por el bien de nuestro país, porque ya no sigamos deteriorando más esta situación,
lleguemos a entendimientos políticos, porque repito, los partidos políticos, los candidatos políticos dejan después de serlo, y los políticos en sí, cuando están negociando para el poder, lo hacen de cualquier forma, y son los activistas los que se andan peleando en la calle, son los que andan enemistándose, son los que están en determinado momento sufriendo toda la ignominia de lo que es que en determinado momento sean victimizados en las calles, y este tipo de situación no le puede interesar más que aquella persona que está necia porque en Honduras se convierta en una nueva Venezuela. Y es lo que nosotros tenemos que evitar, porque repito, a mí no me interesa como hondureño de que venga a mi país la intranquilidad, de que venga a mi país el desasosiego, y que nosotros vivamos en una situación que yo ahorita la critico, pero que en otros sectores la alaban más bien. Porque yo veo con gran incertidumbre de que situaciones donde, por ejemplo, Maduro quiso impuso a la fuerza una constituyente en Venezuela, violentando todos los principios generales del derecho, que nosotros veamos acá con los mismos ojos resultados que en determinado momento puedan llegar a eso. Y la gente se engaña, Edgardo, porque en las campañas electorales le ofrecen que la luz va a ser gratis, le ofrecen de que la gasolina va a ser gratis, que la matrícula va a ser gratis, que van a haber bonos para tirar para arriba, incentivando en la gente humilde, en la gente de los sectores populares, aspectos que en determinado momento no van a llegar a ser cumplidos, pero que la gente cree de que en determinado momento la gran panacea para Honduras es que ciertos candidatos lleguen, porque a partir de ese momento Honduras va a cambiar y se va a convertir en un polo tremendo de desarrollo, donde aquí las hamburguesas van a ser gratis y la telefonía celular va a costar 1 centavo el minuto. Nosotros debemos hacernos la pregunta: ¿podemos nosotros vivir bajo un esquema de crisis? ¿Hasta cuándo el pueblo hondureño va a continuar en este esquema de incertidumbre? ¿Podemos nosotros ya llamar a la policía para que ponga orden en el Estado? Porque los ciudadanos ya no podemos circular por la calle, los ciudadanos ya no podemos ni tan siquiera disentir, porque cuando disentimos nos dicen que somos del lado oscuro. Porque ahora está de moda, Edgardo, de que cuando usted no está de acuerdo con los planteamientos políticos que ciertas personas tienen, inmediatamente lo llaman a usted del lado oscuro. Y me gusta sobremanera que diga las luchas que se han librado en el tema en contra de la reelección, que usted es testigo, y usted también, de esa lucha que nosotros hemos iniciado, y el Frente Pro Defensa de la Constitución también ha hecho, porque el día de mañana van a decir que estamos a favor de Juan Orlando, o que somos proclives a la candidatura de Juan Orlando Hernández, y que estamos celebrando, ¿verdad?, ese tipo de cosas. Entonces eso es bueno aclararlo, porque no hemos sido en ningún momento simpatizantes de la reelección, y siempre hemos mantenido, y lo seguimos manteniendo, de que ese tema es ilegal. Ese tema todavía estamos a tiempo de reformarlo de la manera debida, y no como se hizo de la manera ilegal y abrupta a través de una sentencia ilegal como la que pronunció la Corte. Vamos a un corte comercial. Vamos a escuchar, cuando regresemos, la declaración del Tribunal Supremo Electoral, la parte quizás de las más importantes de la Unión Europea. Estamos pendientes, además, de la conferencia que para las 9 de la noche, son las 8:25, para las 9 de la noche ha anunciado la Organización de Estados Americanos. Extraño, porque hoy, como a las 3 de la tarde, se hizo la convocatoria que esta conferencia de prensa de la Organización de Estados Americanos sería a las 7:30 de la noche. Y luego, a eso de las 6:30, se cambió para las 9 de la noche. Esperemos que sea a las 9 de la noche, a ver qué nos dice la Organización de Estados Americanos en su informe. Ya regresamos. A eso de las 6 de la tarde de hoy, el Tribunal Supremo Electoral, a eso de las 6 de la tarde de hoy, sí, el Tribunal Supremo Electoral, en cadena de radio y televisión, dio a conocer el resultado final de la declaratoria final de las elecciones del 26 de noviembre. Y aquí, David Matamoros Batzo. El 26 de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral logró transmitir una gran cantidad de actas desde los distintos centros de votación. Sin embargo, tuvimos que esperar que llegaran las demás actas donde no teníamos equipo. Esas actas llegaron a nuestras oficinas en el INPOP, y a medida que llegaban se iban escaneando y enviando al sistema de digitación. Los resultados se fueron computando, y durante el transcurso de este trabajo hubieron varios informes, varias denuncias y varias manifestaciones
concernientes al resultado de las elecciones. La OEA emitió un informe preliminar con 6 observaciones. La observación número 1, que se cotejaran 1006 actas, y la 2, que se revisaran aquellas actas de las que se escañaron en Infop que tenían alguna inconsistencia y en su caso se abrieran. El tribunal fue más allá. El tribunal, en compañía de la ciudadanía hondureña, que se impuso, que vino aquí a nuestras oficinas, abrió todas esas urnas, contó voto a voto en una sesión maratónica, transmitiendo en vivo a toda la audiencia nacional y en presencia de observadores nacionales de la Unión Europea y de la OEA. Un caso inédito en la historia de nuestro país. Una transparencia que no se había visto nunca antes, ya que ante los ojos del mundo se pudieron contar los votos. Y solo esas urnas se abrieron porque eran las urnas que estaban siendo cuestionadas. El resultado se fue acumulando y al final el tribunal logró tener todos los resultados y resolver todas las impugnaciones que fueron presentadas en tiempo y forma. El tribunal amplió, a solicitud de la Unión Europea y de la OEA, el tiempo para las impugnaciones y en ese sentido recibimos 125, todas siendo resueltas de manera oportuna y en base a ley. La otra recomendación de la OEA consistía en revisar la participación de la votación en 3 departamentos, que se logró constatar abriendo las urnas de esos 3 departamentos cuando se hizo la revisión de los votos de las urnas escrutadas aquí en el Infop. Otra recomendación que hicieron era lo referente al sistema informático del tribunal. Entregamos toda la información necesaria, hicimos nuestros trabajos de auditoría y le dimos toda la asistencia al auditor técnico de la OEA para que él pudiera recabar la información necesaria y pudiera rendir su informe en tiempo y forma. Todo lo que solicitaron ha sido cumplido y esperamos que eso sea reconocido por la OEA a través del esfuerzo que hizo el pueblo hondureño, la ciudadanía y sobre todo la voluntad del Tribunal Supremo Electoral de transparentar todos los procesos. El acompañamiento permanente de la Unión Europea, de la OEA y de muchos observadores nacionales ha sido algo que ha sido fundamental en este proceso. Al final, el tribunal, después de computar todas las actas, después de resolver todas las impugnaciones, ha logrado tener ya los resultados finales en esta declaratoria que damos a conocer al pueblo hondureño. El presidente electo de la República de Honduras para el próximo cuatrienio es el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, con los designados presidenciales que lo acompañan y lógicamente se estarán integrando también todo lo concerniente al Parlacén en base a la proporción establecida en el voto presidencial. Esa es la declaratoria o un resumen de la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral. Ahora escuchemos también unos minutos, también la parte quizás también de las más importantes del informe que a eso de las 6:30, 6:45 de hoy dio la Unión Europea, la misión de observadores de la Unión Europea. La misión de observación electoral de la Unión Europea constata que las actas y los resultados de todas las mesas del país en los 3 niveles electivos están publicadas en la página web del tribunal y son de fácil acceso. Pues bien, antes de que concluyese el plazo para presentar recursos o impugnaciones, el Tribunal Supremo Electoral, para despejar dudas, decidió proceder en condiciones de transparencia y en presencia de observadores nacionales e internacionales al reconteo de los votos de las cerca de 5.000 mesas electorales cuyas actas no fueron transmitidas electrónicamente durante la noche de las elecciones. El famoso escrutinio de las 5.000 actas del Infop. Es decir, de aquellas mesas que provocaron el progresivo, el paulatino cambio de tendencia en los resultados. La misión que observó estos escrutinios especiales constató que, a pesar de las reiteradas invitaciones por parte del tribunal, ninguno de los 2 partidos que habían denunciado irregularidades en los resultados de estas mesas aceptó participar en su recuento y verificación.
y tampoco aceptaron cotejar sus copias de las actas con los originales del TSE, que en cualquier caso están siempre publicados en la página web y, como he dicho antes, son de fácil acceso. El recuento, que fue observado por nuestra misión, no arrojó diferencias significativas respecto a los resultados publicados previamente en la página del tribunal. Y es importante también señalar aquí que se levantaron actas de los escrutinios especiales que se encuentran igualmente publicadas en la página web del tribunal para facilitar todas las comprobaciones que sean necesarias con actas propias de los partidos. La misión constata que tanto el Partido Liberal como la Alianza de Oposición contra la Dictadura presentaron sendos recursos de nulidad de las votaciones, referidos exclusivamente a la elección presidencial, no a las elecciones legislativas ni a las elecciones municipales. Pero, sin embargo, no solicitaron nuevos escrutinios especiales, es decir, nuevos contrastes con los votos que están en sobres dentro de las maletas electorales. La misión constata igualmente que ambos recursos no han ido acompañados de un número significativo de actas propias, es decir, de copias de los partidos que pongan en evidencia ante el público hondureño una divergencia relevante entre las actas publicadas por el Tribunal Supremo Electoral en su página web, que es la base de esta declaratoria de los resultados que se ha producido esta misma tarde, y las que obran en poder de los partidos políticos. Posteriormente, el 12 de diciembre, la Alianza de Oposición entregó a la MOE un archivo electrónico con sus copias de 14.364 actas sobre un total de 18.128. Son las actas presidenciales de la Alianza de Oposición. La MOE-UE, la misión de observación de la Unión Europea, no recibió copia de las actas restantes porque no nos las entregaron. Lo que nosotros hicimos fue, evidentemente, analizarlas y cotejarlas con las copias o con los originales que están publicados en la base de datos pública del Tribunal Supremo Electoral. Lo hicimos a través de una gran muestra aleatoria y constatamos que los resultados de ambos grupos de actas, es decir, las actas que nos entregó la Alianza de Oposición y las actas publicadas en la página web del Tribunal Supremo Electoral, son idénticas. Es decir, que no existe una diferencia de resultados entre las copias de las que dispone la Alianza y los originales publicados en la página web del Tribunal. Finalmente, hoy mismo el Tribunal Supremo Electoral rechazó los dos recursos de nulidad interpuestos por la Alianza de Oposición y el Partido Liberal y declaró los resultados de las elecciones. La misión de observación electoral, evidentemente, seguirá analizando cualquier recurso que contra la declaratoria que ha sido publicada hoy pudiera ser interpuesto bien ante el Tribunal Supremo Electoral, bien ante la Corte Suprema de Justicia a través de eventuales recursos de amparo. La misión reitera que es esencial que el tratamiento de estos eventuales recursos, en el caso de que se produzcan, reúna todas las garantías necesarias y que todas las instancias implicadas respondan plenamente a sus obligaciones y a su mandato. Igualmente, ya para terminar, recordar que la misión de observación electoral de la Unión Europea prepara un informe final en el que, además de presentar de manera detallada las conclusiones de su trabajo,
pondrá a disposición de la sociedad hondureña una serie de recomendaciones, como ya hiciéramos en 2013, para la mejora de los procesos electorales. Muchas gracias. Don Olvan Valladares, ¿qué destaca? ¿Qué valora de ese informe de la Unión Europea? Bueno, yo creo que el informe está bien claro. La Unión Europea ratifica que su misión aquí ha sido precisamente la verificación, el cotejamiento de las actas que le han presentado los partidos políticos, actas que se generaron en las mesas electorales que fueron entregadas por sus representantes a la dirección del partido. Eso es lo que se ha acostumbrado. En el pasado, Edgardo, cuando ha habido fraude, es porque las actas con que trabaja el tribunal que han sido alteradas en la mesa por los representantes en diferentes circunstancias, uno porque los partidos de oposición a la hora de cerrar las actas, que es muy tarde, o abandonaron sus puestos, o se dejaron embaucar, o una cantidad de artimañas que uno las aprende hasta que ya está en el rollo ese. Entonces, si las actas que presenta la oposición cotejan con la que tiene el tribunal y que está expuesta, mi pregunta es entonces, esta figura de fraude que nos transmitieron desde un principio y que la creímos por la experiencia que hemos tenido en el mal manejo de los datos, ¿por qué no hubo la capacidad suficiente para sustentarla con el tribunal? Si es que eso es lo que ha pasado. O es que aún sustentándola, el Tribunal de Elecciones y las misiones de observación se han hecho los locos. Esos son los únicos dos campos que se dan. Pero yo no me atrevería a decir que las misiones han trabajado con irresponsabilidad. Yo diría que se están jugando demasiado el prestigio de la OEA, de la Unidad Europea, y por consiguiente me parece que esas aseveraciones de que no hay inconsistencias en las actas, pues debemos darles un alto grado de credibilidad. Abogado Barrientos. La señora Marisa Matías, que es la jefe de la misión de observación de la Unión Europea, yo recuerdo que fue cuestionada acremente porque la señora es portuguesa, fue candidata presidencial en Portugal, quedó en segundo lugar y su partido es un partido de extrema izquierda en Europa. Esta misión trató de ser desnaturalizada precisamente por ese aspecto, porque aquí todo lo contaminamos nosotros políticamente y tendemos a la cultura de la sospecha. Pero yo que me he enfrascado en estudiar el funcionamiento de la Unión Europea como uno de los sistemas más benignos que hay de integración y el paradigma de los procesos de integración en el mundo, yo le doy toda la credibilidad del caso a esta misión, porque me parece que se trata de gente que no tiene el más mínimo interés político en que quede Juan Orlando Hernández o en que quede Salvador Narrala, sino que su papel básicamente es venir a observar, y esta vez siento que las misiones de observación se introdujeron más profundamente dentro de lo que es la pura observación superficial que han venido haciendo en otros procesos electorales, porque aquí se metieron al tema del escrutinio de los votos. Nunca antes una misión se había metido a escrutar votos, a revisar actas, y me parece sumamente claro cuando dicen de que de manera aleatoria tenía la página del tribunal, vieron que estaban correctas, que no había ninguna distorsión, y no se ha probado suficientemente, o por lo menos no hemos tenido acceso de parte del Tribunal Supremo Electoral al meollo de la impugnación, es decir, cuáles puntualmente son aquellos aspectos en los cuales hay discrepancia con las actas. Así que creo que no debemos demeritar a la misión de observación, porque, repito, yo no veo cuál pueda ser el interés que ellos puedan tener en que se incline la balanza hacia un lado o hacia otro, o a contaminar el proceso, o por el contrario venir a ponderar a uno de los candidatos que el tribunal ha declarado como el ganador.
En este momento nos reportan, bueno, decía el informe de la Unión Europea y el encargado de la misión de observadores, que la alianza le entregó 14.364 actas de las 18.128 que fueron en total. Sí. Y que la misión las cotejó de manera aleatoria con las actas originales del Tribunal Supremo Electoral y que los resultados son idénticos. Palabras del representante de la misión observadora, o sea, no ni de don Olban, ni del abogado Barrientos, ni mías. El representante de la misión de observación de la Unión Europea dijo, la alianza nos entregó 14.364 actas, no pocas, ¿verdad? Pero no fueron las 18.128 tampoco. Sí. Las cotejamos con las originales del Tribunal Supremo Electoral y los resultados son idénticos, son palabras de ellos. Sí. O sea, ¿algo más que se puede decir al respecto? No, está suficientemente claro. La posición de la misión fue sumamente clara. Yo siento que no hay lugar a ninguna duda y si por apasionamiento político queremos demeritarlos, creo que hacemos muy mal porque estamos introduciendo elementos que en determinado momento no vamos a tener, como decía don Olman, la capacidad hasta el momento de probar lo contrario. Y ojo, lo están diciendo don Olban Valladares y el abogado Juan Carlos Barrientos, que no tienen ninguna relación con el Partido Nacional. Don Olban fue candidato presidencial del PINU. Don Olban fue candidato a diputado por el PINU en estas elecciones. Lastimosamente, yo aquí públicamente quiero decir que yo voté por usted, pero lastimosamente no salió electo. Muchas gracias. Pero era candidato a diputado por el PINU, aquí en Francisco Morazán. El abogado Juan Carlos Barrientos no tiene ninguna afiliación por ninguno de los partidos políticos en contienda en este momento el Partido Nacional y Libre. Al contrario, ha tenido siempre sus simpatías en el Partido Liberal y eso no es de conocimiento público. Sí. Y no solo eso, sino que además han sido opuestos al tema de la reelección. Usted forma parte de esta organización en defensa de la Constitución de la República, radicales ambos en el tema de la reelección. Sí. Y hoy nos están diciendo, haciendo un llamado a la prudencia, y están diciendo que no hay que demeritar y por el contrario hay que darle credibilidad a este informe de la Unión Europea. Entonces, por eso yo decía al inicio del programa que coincidencia tan especial la de esta noche, de que ya desde ayer sábado habíamos conversado con don Olban y el abogado Barrientos de venir a hacer un análisis aquí al programa de los temas políticos y que hoy resultara en la tarde-noche esta situación, ¿verdad? Que no termina porque en este momento nos está reportando tomas ya en diferentes puntos del país, tomas de vías públicas y además a las 9 de la noche estamos esperando el informe de la Organización de Estados Americanos. Vamos a hacer un corte comercial. Solo quiero mostrar la lista de los lugares donde en este momento se reportan tomas de vías públicas. En Tegucigalpa, en la colonia 21 de octubre, en la colonia Hato de en Medio, puentes de Lomas de Toncontín, salida a Santa Lucía, colonia San Miguel, Villanueva, salida a Danlí, la colonia Kennedy. En San Pedro Sur, en la 27 calle, 22 calle, en el Palenque y el sector municipal. En Cortés, en Villanueva, Dos Caminos, en el Progreso Lloro, en Obelisco, el Obelisco. Ahí vemos en un recuadro, en breve también, la conferencia con el informe de la Organización de Estados Americanos. Que vale también destacar que la Organización de Estados Americanos, abogado Barrientos y don Olban, no solo cuestionó lo que ellos consideraron una serie de irregularidades en el proceso, sino que, como bien decía el abogado Barrientos, en estas misiones han sido más allá, porque recomendaron, en el caso de la OEA, 6 pasos a seguir, dieron un mapa, una ruta a seguir al tribunal, que siguiendo esos pasos le podía dar un poco más de credibilidad a este proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral dice que siguió esa ruta. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que dice la OEA en este informe, después de que el tribunal ha dado esta declaratoria de resultados, esta declaratoria oficial. Mostramos imágenes también de lo que está ocurriendo a esta hora de la noche en Choluteca. Esto es en la colonia Hato de en Medio, esto es una fotografía. No sé si tenemos la imagen, el video de Choluteca. Esto es en Choluteca. Pero hay uno que hay una destrucción también no sé si Guatepeque. Este es Choluteca. A esta hora, este es un parque. Qué barbaridad. Y lo que es nuevo, lo acaban de hacer. Sí,
Un breve comentario, don Olvan, por favor. Sí, ¿cómo podemos justificar nosotros un acto de vandalismo como ese, cuyo resultado no es más que la destrucción de propiedad del mismo pueblo? Ese parque entiendo que es un parque que recién está inaugurado, que es el orgullo de los cholutecas, y que de repente alguien... Yo me pregunto, ¿cuál es el propósito? ¿Qué se gana? Toda acción de un ser humano conlleva un objetivo, un propósito. Toda acción, lo que sea, buena, mala, tiene un objetivo. Entonces, en esto uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo? ¿Derrocar un gobierno? No se derroca botando un poste. ¿Modificar la actitud o la decisión de un tribunal? No se va a modificar. ¿Cambiar la opinión internacional? Más bien a la inversa. Estas escenas lo que está provocando es un deterioro enorme de la oposición en Honduras, porque se está considerando, con excepción de aquellos grupos afines en materias ideológicas, pero que tampoco le contribuyen al país, a Honduras como tal, estos actos lo que hacen es deteriorar la imagen. Y otra cosa es, me pregunto yo, nosotros que también dependemos tanto de la OEA, en tantos campos, en campos de la salud, en los campos de la educación, en los campos del ordenamiento administrativo, ¿cómo quedamos? ¿Cómo puede un gobierno que nazca hipotéticamente de esta situación, cómo puede ir a tocar las puertas de la OEA después para que nos ayude en el campo de los derechos humanos? ¿Cómo podemos? Nosotros asistimos como Frente Patriótico a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Obviamente, como toda cuestión burocrática, sea nacional o internacional, pues se tomaron tanto el tiempo que ya fue extemporánea cualquier decisión que tomaron. Pero entonces la gran pregunta es esta es una pregunta que tiene que contestar el pueblo hondureño. Obviamente, los que son fanáticos de esta estrategia dirán que esta es una manifestación ferviente de la frustración del pueblo hondureño. No es cierto eso. El pueblo hondureño lo que está es angustiado, está preocupado. El pequeño artesano, el comerciante, el que no puede vender, el que no puede transitar, el ciudadano que vive en la periferia de las ciudades y necesita llevar de urgencia a sus familiares y sus parientes a los centros hospitalarios y no puede moverse. Las ambulancias que no se pueden mover. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Y esta posición no es una justificación, ni es una manera disfrazada de estar justificando un hipotético triunfo de la facción oficialista. Yo personalmente creo que cualquier triunfo del Partido Nacional es un triunfo pírrico, es pírrico. En primer lugar, porque el pueblo hondureño se ha manifestado casi en un 60% contrario a la reelección. Por ahí escuché a algunos voceros del partido de gobierno decir que el pueblo se había manifestado contundentemente a favor del continuismo del presidente. Si hubiera habido una segunda vuelta, tenga usted la plena seguridad que esto no hubiese ocurrido así. Abogado Barrientos, sobre lo que está pasando, estas tomas. Mire, el derecho a la manifestación y a la protesta está considerado como un derecho humano por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, esto que yo estoy viendo y esto que está aconteciendo, eso no es protesta, eso es vandalismo, eso es pillaje, lo que pasó en Choloma, saqueando negocios, ciudadanos llevando línea blanca, refrigeradoras, estufas, televisores, dejando sin comer a un montón de gente con tremendas pérdidas, personas luchadoras, trabajadoras que se han quedado sin sus negocios, pobres hondureños que en esta Navidad ya no van a tener dónde trabajar porque el negocio donde trabajaban fue quemado, fue saqueado. Eso no es protesta. Dañar los bienes públicos, eso no es protesta. Al gobierno de la República no le hacen ni cosquillas con eso que están haciendo, porque el gobierno tiene ya sus ingresos programados a través del pago de los impuestos, a través de los préstamos internacionales y las tomas de las carreteras, el que no lleguen los alimentos, el que las rastras con los combustibles no lleguen. Al gobierno no lo daña. A quien daña es
al ciudadano como usted, como yo, que vivimos de nuestro trabajo, que vivimos honestamente de nuestras profesiones. A nosotros es a quien nos daña. No podemos circular, no podemos ir a comprar con tranquilidad. Ayer en la mañana fui a una gasolinera a la que acudo con mucha frecuencia y parecía que estaban preparándose para un huracán porque estaba totalmente llena de láminas, toda la infraestructura. Es penoso que nosotros podamos vivir de esa forma y bajo esa situación, Edgardo, pueblo hondureño. Eso, Edgardo, eso es pillaje, eso es pura frustración de personas que no quieren a Honduras. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Irregular, inaceptable, el presidente Hernández ahora comete el mismo pecado mortal. Entonces, por eso es que digo yo que estas cosas no prescriben. Hay que esperar las últimas trincheras que siempre la dan las urnas. Un día de estos, ojalá que Dios nos dé suficiente vida para verlo, pero vamos a encontrar un gobierno que va a sentar orden y va a reivindicar la Constitución de la República como lo manda el artículo 375. He escuchado versiones de que, bueno, por ejemplo, la Alianza, una de las principales, y aquí lo discutíamos en la campaña política, una de sus principales propuestas era una asamblea constituyente, convocar a una constituyente. E incluso ahora, hoy, he escuchado algunas opciones que podría haber un acuerdo del expresidente Zelaya, el presidente Juan Orlando Hernández, como puede ser cierto, puede ser que no, de llegar a un pacto y discutir todas estas cosas a través de un diálogo, un acuerdo, una negociación de reformas políticas y todo, pero ir más allá, ir a una constituyente. ¿Cómo lo ve usted, abogado Barrientos? Vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, estábamos viendo así un poquito los comentarios que hay. Hay gente que nos despedaza, pero hay otra gente que dice que está bueno el programa. Sí que así es, pero no se puede quedar bien con todo el mundo. Claro. Ni es la intención tampoco, ¿verdad? No se puede. Abogado Barrientos. Estamos de acuerdo, mire, nadie es monedita de oro para caerle bien a toda la gente, ¿verdad? Sí. Imagínese que uno emite comentarios y va a haber gente que va a estar a favor de uno o de acuerdo, pero van a haber otros que lo van a despedazar y van a decir que usted es el peor elemento que puede existir sobre la faz de la tierra. Pero una cosa es que haya opiniones distintas y otra cosa que por opinar distinto sea enemigo de uno. No, claro. Que ese es el asunto. Claro, esa es la peor tontería que puede haber. Sí. Mire, el derecho a disentir y la libre expresión del pensamiento debe ser la norma fundamental que rige las relaciones humanas. Yo no puedo enojarme con una persona solo porque es nacionalista o solo porque apoya a Juan Orlando o apoya la reelección ilegal, de ninguna manera. Cada quien tiene derecho a tener su propia forma de análisis y de pensamiento, y yo no puedo venir a imponerle a la gente su criterio. Bueno, vamos a la conferencia de la Organización de Estados Americanos. Creo que el presidente Jorge Quiroga, expresidente de Ecuador, ¿verdad? Sí, sí. De Bolivia, perdón. En el uso de la palabra ahora, si lo escuchamos, el expresidente de Ecuador, de Bolivia, perdón, don Jorge Quiroga, que es el jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos. El asesor especial de la misión, el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo Icaza, la jefa de la sección de Observación Electoral de la OEA, Brenda Santamaría, y el subjefe de la misión, Gerardo Sánchez. El jefe de misión va a dar lectura a un comunicado y luego abriremos un turno de preguntas. Gracias. Muy bien. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Estamos? Blanco, blanco, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias, muy buenas noches, les agradezco la paciencia. Voy a leer el segundo informe preliminar de la misión de observación electoral en Honduras. Antes de proceder a dar lectura, quiero, en medio del fragor de la batalla electoral, transmitir una felicitación al candidato Salvador Narrala por la llegada de una hija y reiterar públicamente con el presidente Colom la solidaridad que le hemos transmitido al presidente Juan Orlando Hernández por el triste fallecimiento de su señora hermana, una digna servidora pública de Honduras, la señora Hilda Hernández. Con eso, leemos el segundo informe preliminar de la misión de observación electoral. Les pido nuevamente
Paciencia. 17 de diciembre de 2017. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, MOE-OEA, en Honduras, encabezada por quien habla, desplegó un equipo de 82 expertos y observadores de 25 nacionalidades para las elecciones generales celebradas el 26 de noviembre. El estrecho margen entre los votos obtenidos por una y otra candidatura, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos que rodearon esta elección, no permitieron en su momento a la misión tener certeza sobre quién fue el ganador de la elección presidencial. Teniendo en cuenta lo anterior, la MOE de la OEA recomendó en su informe preliminar entregado el 4 de diciembre, cuando estábamos con ustedes, 6 actividades con el objetivo de que se esclarecieran las dudas sobre el proceso. El candidato presidencial por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández Alvarado, aceptó las conclusiones y recomendaciones del informe de la MOE-OEA y manifestó su compromiso de someter los resultados de las elecciones a un escrutinio técnico con acompañamiento de los observadores nacionales y sociedad civil hondureña. Lamentablemente, pese al sustento técnico y de base científica de las recomendaciones de la misión, el candidato presidencial por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Narrala, no firmó el acuerdo. La MOE-OEA agradece al Tribunal Supremo Electoral haber tenido en cuenta las recomendaciones presentadas. Asimismo, reconoce el esfuerzo realizado para entregar un informe sobre su cumplimiento, el cual se tomó en cuenta para la elaboración de este informe que estamos leyendo. Con el fin de observar la implementación de las recomendaciones entregadas y de continuar acompañando al pueblo hondureño hasta el cierre del proceso electoral, la misión permaneció en el país con un equipo amplio de técnicos y observadores electorales. Durante este tiempo, los integrantes de la MOE-OEA estuvieron presentes en los escrutinios especiales y realizaron una auditoría acotada al Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral, conocido como SIEDE. Así nos referiremos en adelante a este sistema, SIEDE. Una vez finalizadas las distintas etapas de reconteo y de presentación de impugnaciones, la misión entrega en este informe sus observaciones relativas a la implementación de las recomendaciones que entregamos el 4 de diciembre. Fueron 6. Antes de dar los comentarios, voy a volver a leer la recomendación que emitimos el día 4 de diciembre. La primera, número 1, el cotejo de las 1006 actas que fueron sometidas a escrutinio especial con las originales recibidas para ver si son parte de aquellas que fueron transmitidas en línea o parte de aquellas que fueron procesadas una vez llegaron al Centro de Acopio Nacional Electoral ubicado en las instalaciones del INFOP. Esa es la primera recomendación que hicimos el 4 de diciembre. Explicamos cómo se procedió. El día 4 de diciembre se inició el procedimiento de escrutinio especial sobre 1001 actas de cierre de las mesas electorales receptoras, MER, a nivel presidencial. Vale aclarar que el número de actas a cotejar difiere del propuesto por la MOE-OEA porque originalmente el TSE informó que había 5 actas más. De ahí la diferencia de 1006 a 1001. El escrutinio especial se realizó conforme a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento para la tramitación de acciones de nulidad y la realización de escrutinios especiales de mesas electorales receptoras de las elecciones generales de 2017, acuerdo número 19-2017 del TSE, que se aprobó 5 días, este acuerdo, antes de las elecciones. Estas actas fueron analizadas en esta etapa del proceso debido a que presentaron algún tipo de problema, incluyendo la falta de firmas mínimas, 4 requeridas para su validez, inconsistencias entre el acta transcrita y la escaneada, discrepancias entre la suma de votos válidos, blancos y nulos y el número de papeletas utilizadas, o entre la cantidad de votantes asignados a la MER y el número de personas que votaron. De estas 1001 actas que fueron revisadas en el escrutinio especial, se conoció que un 61,4% de ellas había sido transmitidas el día de la elección, es decir, la imagen se escaneó y transmitió desde el centro de votación. Solo un 23,2% se escaneó al llegar al INFOP.
el restante 15,4% de actas correspondientes a 155,000 MER, mesas electorales receptoras, no llegó al INFOP dentro de las maletas electorales. Vale mencionar que este último valor representa el 0,85% de la totalidad de las actas de la elección presidencial. Vamos a distribuirles esto en la página 3. Al principio hay un gráfico que muestra estas cifras que les acabo de dar sobre el porcentaje de actas de cierre por origen, las que fueron transmitidas vía ATX el 26 de noviembre, 61% y pico, las actas transmitidas desde el INFOP, escaneadas desde el INFOP, 23,2%, y las actas que no llegaron dentro de las maletas. Ahí está esto en el cuadro que van a tener anexo. Seguimos. Con la presencia de los representantes de la sociedad civil y de observadores internacionales, el TSE realizó el escrutinio especial sobre las 1.001 actas que presentaron inconsistencias. Durante 2 días de trabajo, en los cuales la misión de la OEA estuvo presente de manera permanente, funcionarios recontaron las boletas contenidas en cada uno de los paquetes electorales y confeccionaron actas nuevas. Este procedimiento permitió completar el faltante de actas y confirmar la validez de los votos contenidos en las maletas. Sin embargo, el procedimiento implementado no permitió conocer los motivos específicos por los cuales cada una de las maletas se escrutó en esta etapa del proceso. En relación con los procedimientos implementados durante esta etapa, la misión tomó nota de que no existe un instructivo homologado con pasos preestablecidos y responsabilidades para atender el escrutinio especial. Sin embargo, la misión destaca la decisión del TSE de realizar un reconteo total de este grupo de boletas. Pasamos a la segunda recomendación. Nuevamente la voy a leer en primera instancia para después desarrollar lo que observamos sobre esta recomendación. Recomendación número 2, la verificación de las 5.174 actas del Tribunal Supremo Electoral que no fueron transmitidas la noche de la elección, realizando un recuento de votos de las actas que presenten inconsistencias. Esa era la recomendación. ¿Qué se hizo? Este segundo proceso de escrutinio especial se inició el 8 de diciembre y contó también con la presencia de los observadores nacionales e internacionales. Originalmente, el conjunto de actas a ser atendidas en este segundo escrutinio especial era de 5.174. Sin embargo, el TSE precisó que eran 5.161 e informó que 383 de estas actas ya habían sido parte del primer escrutinio especial, el que acabamos de explicar, y que otras 25 correspondían a las actas del voto en el extranjero. Debido a ello, la cantidad de actas a revisar pasó a ser 4.753. Si bien el procedimiento recomendado por la MOE-OEA era cotejar las actas del TSE con las de la Alianza de Oposición, al no recibir las actas por parte de este partido, el TSE decidió revisar y recontar el 100% de las actas procedentes de estas MER. La misión considera positiva esta determinación de la autoridad electoral, que fue más allá de lo recomendado en este segundo punto. Se instalaron 63 mesas para el escrutinio especial, integradas en su mayoría por capacitadores del tribunal. De acuerdo con información proporcionada por el TSE, el equipo de capacitación que participó de este proceso fue seleccionado bajo un esquema de meritocracia. La MOE-OEA tuvo presencia permanente, las 24 horas del día, durante los 5 días que duró la revisión de los paquetes electorales correspondientes a estas MER en el INFOP, con 4 turnos diarios en equipos de 2 observadores cada uno. Estos equipos de trabajo observaron de manera detallada un total de revisiones de paquetes provenientes de 166 MER. La misión observó que, en las mesas donde estuvo presente, las maletas electorales que se entregaron a los grupos de escrutinio especial llegaron selladas. Asimismo, en un alto porcentaje de los casos, las bolsas que contenían los votos venían selladas con cinta, dándose algunos casos en el que estaban cerradas o amarradas con un nudo. La misión observó procedimientos dispares a la hora del conteo de votos.
En poco más de la mitad de los casos se observó que se contaba el total de votos válidos, blancos y nulos, para luego asignar los votos válidos obtenidos por cada uno de los partidos políticos. En el resto, se contaban directamente los votos asignados a los partidos. También se tomó nota de que en muy pocas oportunidades los miembros de mesa usaron el acta de apertura contenida en la maleta para conocer el número de papeletas recibidas en la MER. Respecto a la verificación de la existencia de firmas de los miembros de las MER en las papeletas de votación, la MOE observó que en un alto porcentaje de las mesas donde tuvo presencia se revisó su existencia. En muchos de estos casos se verificó la similitud de las firmas entre las distintas papeletas. Sumado a esto, se observó que los funcionarios verificaban que el sello con el que se marcan las papeletas en la mesa coincidiera con el tipo de voto. La misión notó con preocupación que en un pequeño número de mesas se contaron como votos válidos aquellos contenidos en papeletas que no tenían señales propias del manejo que les dan los votantes y los miembros de la mesa al contarlas. Estas papeletas se encontraban como nuevas, inclusive sin pliegues. El TSE explicó a la OEA que al ser guardadas de nuevo en las maletas electorales, las actas se enrollan, lo que podría explicar que al desenrollarse para el escrutinio especial se vieran alisadas. Al momento de terminar el escrutinio y de volver a guardar las boletas en sus respectivas bolsas y maletas, en casi la totalidad de las mesas observadas, estas se cerraban con un precinto. Sumado a esto, la misión constató que el acta de escrutinio especial de cierre fue sellada y protegida con el sticker transparente en la totalidad de las mesas observadas. El proceso de escrutinio especial se cerró oficialmente a las 2:20 de la mañana del día domingo 10 de diciembre. Después de la revisión de este conjunto de mesas, el resultado entre las dos primeras fuerzas se modificó de la siguiente manera. El Partido Nacional pasó de tener un total de 1.412.055 votos a tener 1.410.877 votos. Es decir, perdió 1.178 votos. La alianza de oposición contra la dictadura pasó de contar con un total de 1.359.578 votos a 1.360.407 votos. En otras palabras, sumó la alianza 829 votos. Lo anterior, debido a que en algunos casos se validaron votos nulos o blancos y en otros se corrigió el sentido original de la votación. Recomendación número 3. Nuevamente leo primero para recordar la recomendación emitida el 4 de diciembre. Número 3. La revisión de la participación en la votación de los departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz, tomando el 100% de las mesas electorales receptoras de cada uno de los departamentos. La misión tomó nota de la preocupación manifestada por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, cuyos representantes expresaron que la participación electoral era sospechosamente alta en los departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz. Teniendo en cuenta lo anterior, la MOE-OEA revisó la información sobre la participación histórica en estos departamentos disponible en Internet y la entregada por el TSE, y los datos obtenidos arrojaron la siguiente información. Participación en Lempira, La Paz e Intibucá. Nuevamente en el informe escrito van a tener el cuadro comparativo de las tres regiones, elecciones 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, donde se desprende la siguiente información. Desde 2001, el nivel de participación, 70% aproximadamente, se ha mantenido relativamente constante a través del tiempo en los tres departamentos. En 2009 hubo una baja en la participación que dejó los valores de Lempira e Intibucá por debajo del 60%. En la elección de 2017, la participación en Intibucá se redujo con respecto a la de la elección inmediatamente anterior, la del 2013. Sin embargo, los resultados de un análisis encargado por la misión al profesor de la Universidad de Georgetown, Washington, Estados Unidos, Irfan Nuruddin, para conocer cómo fueron evolucionando los resultados de la elección presidencial a medida que se iban procesando las actas, arrojaron que en el departamento de La Paz
hubo un salto en la participación electoral al computar el último tercio de las MER, pasando de un promedio de 68% a un 73%. Este aumento significativo de la participación coincidió con un aumento en el porcentaje promedio de votos obtenido por el Partido Nacional de un 44 al 56% y un descenso del porcentaje de votos de la Alianza de Oposición contra la Dictadura de 32% a un 16%. Pasamos a la cuarta recomendación, nuevamente la leemos en primera instancia. Punto 4. El establecimiento de una etapa razonable para la presentación de impugnaciones. Debido a los retrasos en los escrutinios ordinario y especial, se exhorta al Tribunal Supremo Electoral a ser flexible en la recepción de estas impugnaciones y a resolverlas con todas las garantías procesales de forma individualizada tras un cuidadoso análisis debidamente fundado y motivado. ¿Qué vimos en este punto? La ley electoral y de organizaciones políticas contempla diferentes mecanismos para presentar inconformidades o impugnaciones en el periodo postelectoral. Asimismo, establece los plazos tanto para su interposición como para su resolución. Dado el retraso en el inicio del escrutinio especial, la MOE recomendó que se estableciera un plazo razonable para la presentación de estos recursos. Acogiendo esta sugerencia, el TCE resolvió ampliar este periodo, que vencía el 6 de diciembre hasta el día 8 de diciembre a las 24 horas, el Acuerdo 21-2017. En este tiempo, y de acuerdo con la información entregada por el TCE, la autoridad recibió 128 impugnaciones relacionadas con las elecciones generales. La mayoría de estas no estaban debidamente motivadas ni contaban con los elementos probatorios necesarios que acompañaran sus denuncias. El plazo para resolverlas es de 10 días a partir de que la autoridad electoral las recibe. La MOE-OEA observó 30 casos en los que, derivado de una impugnación, fue necesaria la apertura de maletas electorales para la verificación del resultado. Se constató que algunos representantes de partido no fueron notificados con suficiente tiempo para participar en la apertura de las maletas de acuerdo al calendario establecido. Esto generó retrasos, habiendo que esperar a que se presentaran o dejar en pausa su resolución. El derecho de impugnar la declaratoria de elecciones aún se mantiene y para ello se cuenta con un plazo de 5 días a partir de su publicación en la Gaceta. Pasamos a la recomendación número 5, que decía, el 4 de diciembre, la publicación de los listados de los miembros de las MER de los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Lloro y Francisco Morazán. El día 14 de diciembre el TCE entregó a la MOE-OEA la lista de las 81.710 personas que integraron las mesas en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Lloro y Francisco Morazán. La misión agradece esta información y destaca que sería importante que el TCE contara con estos datos antes del mismo día de la elección. Esta situación será posible cuando la modalidad de integración e identificación de miembros de las MER sea modificada de acuerdo con las recomendaciones realizadas anteriormente por las misiones de la OEA. Recomendación número 6. La verificación de la integridad del Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral, SIEDE, y de sus componentes. Anteladamente les aviso que el presidente Colom y yo somos ingenieros. Voy a leer el trabajo de esta auditoría informática que contiene, como es necesario, términos técnicos del procesamiento informático electoral. El día miércoles 29 de noviembre, el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral, SIEDE, presentó fallas durante 13 horas, de las cuales en 6 no estuvo disponible. La misión tomó nota de esta situación y, teniendo en cuenta la preocupación de los actores políticos y de la ciudadanía, consideró importante analizar con mayor detalle lo ocurrido. Si bien el TCE cumplió en entregar un informe a la MOE sobre la interrupción del procesamiento de resultados ese día miércoles, la misión consideró necesario obtener información propia a partir del trabajo de técnicos contratados por la OEA especialmente para este fin. El objetivo principal de la auditoría fue llevar a cabo una verificación del comportamiento del sistema, circunscribiendo su alcance
a las medidas técnicas y administrativas relacionadas directamente a la tecnología informática empleada durante el proceso. Debido al escaso tiempo disponible, se optó por una auditoría acotada, quedando claramente definido que no se trata de una auditoría integral al sistema ni de una actuación forense. Es importante aclarar que por tratarse de un proceso todavía en curso, se realizó una auditoría no invasiva, evitando ejecutar herramientas o scripts sobre los sistemas y equipos al servicio del TCE. Las actividades de la auditoría se desarrollaron entre el domingo 10 de diciembre y el viernes 15 de diciembre del 2017, abarcando el estudio desde el 26 de noviembre hasta la finalización del escrutinio provisorio. Sumado a esto, es necesario señalar que durante el desarrollo de las actividades de esta auditoría se observó que algunos servicios del sistema han sido dados de baja, por lo que las conclusiones se restringen al estado actual del sistema, evaluando los sucesos precedentes por los logs, denominados logs, los registros, almacenados y demás evidencias disponibles. Las conclusiones expuestas son el resultado del análisis de los componentes del sistema basados en el relevamiento y convalidación de información relacionada con las funcionalidades del sistema e infraestructura tecnológica, sin haber tenido la posibilidad de llevar adelante procesos de testing. Se deja constancia que existieron limitaciones para esta auditoría por cuanto el TCE respondió solo en parte a los requerimientos de información que formuló el equipo auditor. La descripción del sistema, así como los hallazgos y recomendaciones resultantes de este trabajo de auditoría acotada, se anexan a este informe, lo tendrán adjunto vía electrónica. A continuación se destacan los principales hallazgos que la misión desea destacar. Los hallazgos vamos a irlos listando. El servidor primario de bases de datos en el que se procesaba y almacenaba la información del escrutinio, tras verse afectado por el incidente del 29 de noviembre, no fue preservado siguiendo las buenas prácticas en el tratamiento de incidentes informáticos. Otro punto. En relación a los logs, registros de servidores Windows Server 2012 y las bases de datos SQL Server que se procesan y almacenan datos del sistema de cómputo en el cual se originó el incidente, podemos concluir que, aquí vamos a listar una serie de elementos, los logs pertenecientes al server primario fueron afectados al reinstalar el sistema operativo y todos los programas necesarios no disponibles. Otro punto, no han sido diseñados con una estrategia de aseguramiento de la integridad. Otro punto, no hay antecedentes de correlación de eventos tras el incidente para establecer la consistencia. Otro punto, no se restringió el acceso al servidor involucrado en el incidente. Otro punto, la empresa proveedora del sistema y técnicos del TCE poseen acceso al servidor con privilegios de administración. Otro punto, no se aplica técnica de rotación del log. Otro punto, no se centralizan los logs en una herramienta de concentración y aseguramiento de eventos. Otro punto, se carece de una herramienta de correlación automatizada. Otro punto, no se respaldan los logs mediante backup. Otro punto, no se hizo preservación forense de los mismos al momento del incidente. El último punto de esta acotación, no se estableció una cadena de custodia. Seguimos. Idéntica relevancia a la de los logs, registros, que favorecen la trazabilidad de eventos que ocurren dentro de una infraestructura tecnológica, requiere la incorporación de pistas de auditoría en los sistemas informáticos que deben estar presentes en la etapa de diseño de artefactos de software, módulos y sistemas de información. Esto permite conocer qué se hizo, cuándo se hizo, quién lo hizo, cómo lo hizo y desde dónde lo hizo. La ausencia de pistas de auditoría definidas a tal fin dificulta y obstaculiza la labor de detección y resolución de incidentes. No existe un inventario de activos. El equipamiento tecnológico es reubicado y redistribuido sin llevar registro ni observación de contenido sensible que pudiera contener, como por ejemplo las actas. Los casos de uso aportados carecen de precisión y no se corresponden con los sucesos. Los archivos de logs, registros obtenidos
En el servidor FS1, entre comillas, y en las computadoras empleadas para el escaneo en el INFOP poseen una estructura de datos incompleta e insuficiente. Son archivos .txt, text, carentes de valor de fecha y hora, integridad y cualquier mecanismo de resguardo. No se encontró plan de contingencia ante eventos críticos que pongan en riesgo la integridad, disponibilidad y continuidad del servicio. Servidores críticos con acceso mediante escritorio remoto disponible en infraestructura crítica permiten acceso desde la empresa responsable del sistema de transcripción. Se observan datos inconsistentes y carencia de trazabilidad que permita reconstruir lo ocurrido. Tal es el caso de los 464 archivos encapsulados, entre paréntesis JSON, donde los registros indican haberse incorporado a través de escrutinio especial por escaneo, cuando en realidad el último evento fue una adecuación del formato de dichos archivos que fueron incorporados por un flujo no estipulado dentro de los casos de uso. Los registros de eventos que se obtuvieron en el punto anterior no reflejan lo ocurrido, poniendo en juego la transparencia. Las conclusiones de esta auditoría informática. En términos generales y bajo las condiciones técnicas de funcionamiento observado, algunos componentes que integran el sistema no han estado configurados para la carga de trabajo previsible dado el número de actas a procesar. Producto de las brechas existentes entre las pruebas de carga logradas durante simulacros y la información que el sistema debió procesar el día de la elección, era previsible un problema de dimensionamiento como el que finalmente ocurrió. El manejo secuencial de la información desde que el acta es escaneada en el centro de votación y transmitida, pasando por su retransmisión a los partidos políticos hasta su divulgación definitiva, se vio alterado en un número importante de actas que fueron trasladadas, almacenadas en bodegas y posteriormente transmitidas. El incidente del día 29 de noviembre y la posterior detención del conteo para reanudar finalmente con un escrutinio especial generó una situación de preocupación generalizada por la consistencia de los datos de la elección. La alteración de las evidencias del incidente del día 29 de noviembre de 2017 en el servidor de base de datos primarios SQL1 impidió a esta auditoría acotada y no invasiva obtener datos esenciales del mismo. El tratamiento del incidente no respetó las buenas prácticas aceptadas mundialmente sobre el manejo de incidentes de tecnología informática. Las acciones para restablecer la infraestructura tecnológica no fueron las apropiadas. Entre paréntesis, reinstalación del sistema como SQL4 sobre el servidor primario SQL1, alterando la evidencia. Se cierra paréntesis. Y no se preservó la evidencia ni se restringió el acceso al otro servidor afectado, SQL2, dejando hasta la fecha un acceso remoto habilitado desde las oficinas de la empresa proveedora. Se evidenció una insuficiente documentación del proyecto, falta de planificación, testing, auditoría objetiva y pruebas rigurosas de aceptación de la tecnología. Esto dio origen a equipos que no transmitieron desde los centros de votación, obligando a trasladar actas, testing inadecuado de componentes vitales del sistema, operaciones de incorporación de actas sin apego a los casos de uso y demás aspectos detallados en los hallazgos de este documento. La incorporación de actas con mecanismos no previstos en los casos de uso abre una brecha de seguridad que debe quedar explicitada, pudiendo cuestionarse por parte de terceros la transparencia, toda vez que no existe el contralor de los actores del proceso como ocurre en un centro de votación a la hora de transmitir el acta. El trabajo de auditoría no identificó acciones concretas con el propósito de alterar de manera dolosa los resultados del escrutinio o publicación de los resultados. No obstante ello, concluye que el sistema tal como se operó no era lo suficientemente robusto para impedirlo. Aquí, más allá de las 6 recomendaciones, hay un tema adicional de otras actividades realizadas por la misión, adicional a los 6 puntos que acabamos de describir, finalizando con este punto 6 de auditoría informática. Este punto adicional reza: otras actividades realizadas por la misión.
A fin de analizar la concordancia de las actas obtenidas por los partidos políticos con las divulgadas por el TSE, la misión realizó un estudio estadístico con base en una muestra representativa a nivel nacional de 361 actas representativas. La selección de estas actas estuvo basada en el padrón y el mapa electoral, teniendo en cuenta sitios de votación rurales y urbanos. Para llevar a cabo este ejercicio, se utilizaron las actas entregadas a la MOE-OEA por el Partido Nacional, por la Alianza de Oposición contra la Dictadura y por el Partido Liberal, así como las divulgadas por el mismo TSE. Entonces había 4 juegos de actas: TSE, Partido Liberal, Alianza, Partido Nacional. Aquí en la página 10 tienen el cuadro con los resultados en base a la muestra estadística de la intersección de 361 actas proporcionadas por los partidos. Para que quede claro, 361 actas de TSE y de cada uno de los 3 partidos que habían logrado recoger un número significativo de actas para, sobre esa muestra significativa, hacer una suerte de establecer un conteo que permita ver la diferencia. Ahí verán en el cuadro que más allá de la fuente, sea del TSE, del Partido Liberal, Alianza o Nacional, el orden es Partido Nacional de Honduras, Alianza. Pueden ver todos los partidos, no se ha ignorado a ninguno, pero voy a leer los 2 primeros. Con las actas del TSE, el Partido Nacional, en esta muestra de 361 actas, reitero, no es el resultado final ni cómputo, es una muestra para verificar las actas de los partidos. Con actas del TSE, Partido Nacional 41,37%, Alianza 41,04%. Con las actas del Partido Liberal, el Partido Nacional obtiene 41,26%, la Alianza 41,01%. Con las actas de la Alianza, el Partido Nacional obtiene 41,42%, la Alianza 41,03%. Con las actas del Partido Nacional, este partido, el Nacional, obtiene 41,36%, la Alianza 41,13%. De este cuadro anterior, y lo tienen íntegro con todos los partidos, repito, con las 4 fuentes: Tribunal Electoral, actas de Alianza, actas de Partido Nacional, actas del Partido Liberal. Del cuadro anterior se desprende que las variaciones en el porcentaje de votos obtenidos por cada partido, de acuerdo al cómputo de las actas oficiales del TSE y a la de los 3 partidos, son mínimas. Asimismo, es notorio que el porcentaje de votos obtenidos por los contendientes en los 2 primeros lugares es extremadamente estrecho y se encuentra dentro del margen de error de la muestra. Sumado al ejercicio anterior y debido a los numerosos cuestionamientos sobre la posibilidad del cambio de tendencia en los resultados, faltando solo un 30% de las actas por escrutar, estamos hablando ya del total de las actas, la OEA solicitó al profesor de la Universidad de Georgetown, Irfan Nuruddin, espero pronunciar bien, un estudio independiente sobre cómo fueron evolucionando los resultados de la elección presidencial a medida que se iban procesando las actas, vale decir, conforme iban llegando. Según los resultados de este estudio, se produjo un cambio en el patrón de la intención de voto al computarse el último 30% de actas. Durante el procesamiento del primer 68% de los votos, la intención de voto promedio a nivel nacional se mantiene estable. Al computarse el último 32% de los votos, la intención de voto cambia significativamente, favoreciendo al Partido Nacional. La participación electoral también varía significativamente al computarse este último 30% de las actas. Con un 68%, el inicial de los votos computados, la participación promedio era de un 56%. Esta sube a un 63% al computarse el 30% de actas faltantes. Vale aclarar que las últimas actas no provenían de un único departamento, sino de MERS de los distintos departamentos del país. Conclusiones. En el informe preliminar presentado el 4 de diciembre, la misión de la OEA señaló irregularidades, errores y problemas sistémicos observados antes, durante y después del 26 de noviembre, del día de la elección. Algunas de estas eran, ustedes tienen el informe
el primero que entregamos. Solamente aquí recapitulamos algunos de los temas anotados. Antes del 26 de noviembre, 2 puntos. Las acusaciones de partidización del órgano electoral, la entrega de credenciales partidarias sin nombre a partidos con escasa votación real, el cambio del proveedor del sistema de transmisión y procesamiento poco antes de la elección, además del simulacro tardío y limitado del CIEDE, y la utilización de una mala práctica, una sentencia judicial para habilitar la reelección presidencial, lo que revivió la polarización generada por el golpe y la crisis política del 2009. Durante la jornada electoral, segundo acápite, acabo de concluir el de antes de la jornada electoral, durante la jornada electoral, 2 puntos. El uso de encuestas de boca de urna como elementos de propaganda antes que información. El horario confuso de cierre de mesas, que aunque formalmente legal, fue inusual y dejó gente en colas de votación. La falta de transmisión de datos oficiales hasta la 1:30 de la mañana del día siguiente a la elección, del 27 de noviembre. Y la transmisión de solo el 64% de las actas de votación totales por la vía ATX. Después de la jornada electoral, tercer acápite en este rubro. Después de la jornada electoral, 2 puntos. La paralización de la transmisión de actas en línea el día lunes 27 de noviembre. El manejo de actas en el INFOP sin protocolos, con maletas sin custodios, abiertas o incompletas. La alteración del orden de carga y despacho de actas que no fue aleatorio. Y la caída del servidor durante varias horas el día miércoles 29 de noviembre. Por todo esto, además del estrecho margen de los resultados, la MOE informó, lo hicimos el 4 de diciembre, que no tenía certeza sobre los resultados y recomendó los 6 pasos detallados en este segundo informe preliminar que acabamos de explicar. La misión agradece el reporte entregado por el TSE con información sobre la implementación de las actividades recomendadas por la MOE-OEA. Asimismo, es importante destacar que durante las últimas 2 semanas, los expertos de la misión observaron de manera directa los procedimientos llevados a cabo. En relación con la revisión y el cotejo de actas, la MOE-OEA consideró como positivo que el TSE decidiera que se contaran todas las boletas. En el contexto de la observación postelectoral, la MOE analizó un importante número de actas correspondientes al CIEDE y escrutinios especiales, así como a las fuerzas políticas en contienda, Partido Nacional, Partido Liberal y la Alianza de Oposición contra la Dictadura. De esta revisión, la MOE puede concluir que en casi la totalidad de las actas hay coincidencia entre las oficiales y las obtenidas por los partidos. Sin embargo, existen algunos casos en los que se encontraron discrepancias inexplicables entre las actas de los 3 partidos y las del TSE. Es importante notar que las copias de las actas en posesión de los partidos no cuentan con las medidas de seguridad para evitar su alteración o falsificación. Sobre la revisión de la participación en los departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz, la MOE observó que los niveles coinciden con los datos históricos. Sumado a esto, vale resaltar que el TSE entregó a la MOE-OEA el listado con la información sobre los ciudadanos que participaron como miembros MER en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Francisco Morazán y Yor. A partir del análisis técnico realizado, la misión no puede confirmar que el CIEDE haya sido manipulado con dolo. Sin embargo, sí puede afirmar que no contó con las robustas medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y que por tanto su seguridad se vio vulnerada. A partir del análisis presentado en este reporte y del cúmulo de observaciones comprendidas en el primer informe preliminar, la MOE considera que ha observado un proceso de baja calidad electoral y por ende no puede afirmar que las dudas sobre el mismo estén hoy esclarecidas. La misión lamenta una vez más los incidentes de violencia ocurridos en las distintas fases del proceso electoral y llama una vez más a todos los actores a mantener la calma y actuar con responsabilidad. Ese es el informe. Muy bien. El jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, cuando han presentado este segundo informe preliminar de
en relación a la declaratoria oficial ya pronunciada por el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a seguir escuchando porque se ha dado la oportunidad para algunas consultas por parte de la prensa en relación a este informe que acaba de presentar la Organización de Estados Americanos. Vamos a seguir escuchando. ¿Qué opinión merece o qué tienen entendido al respecto con lo que ha dicho el Tribunal Supremo Electoral declarando un ganador, en este caso al presidente Juan Orlando Hernández? Muy bien, que en el marco de las potestades y facultades legales son órganos del Estado los que están llamados a llevar esa tarea. Hicimos unas recomendaciones contenidas en el primer informe preliminar. Somos una misión de observación, no somos misión de proclamación. Meramente observamos e informamos, y lo que correspondía hacer hoy es un informe detallado sobre las 6 recomendaciones contenidas en el primer informe. Aquí están, largas, quizá un poco tediosa la parte técnica, pero es necesario cumplir con la sociedad hondureña que quería saber nuestra evaluación sobre las 6 recomendaciones, y aquí están detalladas. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a seguir escuchando aquí las interrogantes en relación a este informe presentado por la Organización de Estados Americanos. Usted leía que con las actas de los 3 partidos verificados por la OEA gana el Partido Nacional. Parte de lo que usted leía, y también, aparte de esto, ¿qué opinión le merece un comunicado que ha dado a conocer la alianza opositora, donde dice que la OEA prácticamente ha engañado a su aspirante presidencial, Salvador Narrala, llevándolo hasta Washington y dando la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral? Gracias. A ver, nuevamente, nosotros no podemos entrar en especulaciones o comentar versiones que circulan por allá. Hemos hecho un informe escrito, el primero, el segundo, y hoy día lo hemos presentado. Creo que no cabe entrar en la especulación de qué hicieran. Créame, si me ve las ojeras, vengo viajando toda la noche, todo el día para estar acá. Gracias, presidente Colom, para presentar este segundo informe. Y hemos hecho eso, hemos observado y hemos informado. Especular o comentar sobre comentarios o sobre versiones de los actores no es parte de lo que nos corresponde hacer como misión de observación. Observamos e informamos. Otra pregunta por acá. Buenas noches. ¿Cómo califican el actuar del Tribunal Supremo Electoral con toda la información brindada y en relación al trabajo realizado durante este proceso de elecciones generales? Muchas gracias. Bueno, creo que está en este detallado, ya van, a ver, voy a contar. Aquí cuántas tenemos. 13. Bueno, informes preliminares, creo que son informes preliminares de 14 y 13 páginas respectivamente. Allí están temas que hemos valorado positivamente, como el hacer no solo el cotejo de las casi 5.000 actas, sino el reconteo, pero también hemos señalado varias debilidades, vulnerabilidades en los 2 informes. Las tienen ustedes detalladas y explicitadas para que no quede duda ni confusión sobre lo que vemos como temas positivos y las preocupaciones que hemos señalado y puntualizado sobre irregularidades, sobre problemas sistémicos y sobre deficiencias del proceso. Otra pregunta por acá. Buenas noches, Marvin Ortiz de Radio Globo. En este informe que ustedes ya han hecho público, ¿qué recomendaciones harían en el proceso? Y para ustedes, aunque ya lo han manifestado en las conclusiones de las mismas, ¿ha sido transparente este proceso electoral que le pueda permitir a la sociedad tener la tranquilidad que se esperaba una vez concluido el mismo? Muy bien, creo que justamente lo que hemos buscado hacer es ser quizás exhaustivos en estos 2 informes preliminares, consignando todos estos elementos. Y yo entiendo muchas veces la inquietud periodística de buscar encapsular todo esto en un solo término. Ese no es nuestro papel. No tenemos que redactar titulares, tenemos que observar detalladamente durante muchos días, muchas horas. Yo agradezco y felicito al personal técnico de la OEA que ha estado noche tras noche, ustedes los han visto en el Infop, y que nos permite hacer este informe de observación electoral largo y detallado. Dejo a ustedes, si quieren buscar un término o una frase que encapsule o resuma lo que está en estos largos informes preliminares, el primero y el segundo de hoy día. La última pregunta.
Muy bien, son las 10 de la noche con 6 minutos. Hemos escuchado el informe, atentos, don Olvan Valladares y también el abogado Juan Carlos Barrientos, el informe de la Organización de Estados Americanos. Una valoración brevemente, don Olvan, por favor, y luego abogado Barrientos. No, yo creo que es un examen bastante exhaustivo. No se podría decirle yo si me deja plenamente satisfecho por cuanto está hablando de que el programa no fue robusto, esa es la palabra que utilizan, y que por otro lado no identificaron dolo. Eso es muy importante. Si no hubo dolo quiere decir que no hubo intención de fraude, pero al mismo tiempo establece que tiene debilidades el proceso y que careció de algunos sistemas de verificación de calidad. La gran pregunta que le queda al hondureño entonces es, esta inconsistencia del problema, esta parte de que no fue robusto, ¿incidió en los resultados o no incidió en los resultados? Porque si la apreciación de ellos es que las cifras no van a variar y que las inconsistencias no tenían un peso específico, entonces ahí vamos con que el proceso es correcto. Yo siento que este es un informe que no es ni chicha ni limonada, porque por un lado dice que encuentran falencias en el sistema de cómputo, que es un sistema que no está robustecido, pero yo como abogado cuando me dicen de que no encuentran dolo, y el dolo es la intención manifiesta de causar un mal, de causar un daño, yo entiendo entonces que el proceso no ha tenido connotaciones fraudulentas. Entonces esperé ver que algún periodista, reportero le hiciese la pregunta de manera puntual, vi que un par de reporteros lo hicieron, pero ellos siempre se escabullen en que la misión no tiene como punto fundamental venir a entrometerse en la interioridad del proceso o en la declaratoria formal que hace el tribunal. Creo que lo lamentable aquí es que un sistema que se supone que costó millones de lempiras y que fue la panacea que vendió el tribunal, venga ahora la OEA prácticamente a decir que no era robusto. Escuchando este informe de la OEA y lo que escuchamos más temprano también de la Unión Europea, vamos a hacer un corte comercial y luego, por favor, sus recomendaciones de qué es lo que sigue. ¿Les parece? Ya regresamos. Quizás las conclusiones más importantes, o entre otras, por supuesto, de lo que dijo la Unión Europea, que de las actas que le entregó la Alianza, 14.364, las cotejaron con las del Tribunal Supremo Electoral y los resultados son idénticos. Eso lo dijo el informe de la Unión Europea. Y el informe de la Organización de Estados Americanos dijo que hizo un estudio a manera de una muestra representativa de 361 actas, tanto del Partido Nacional, las que recibió de la Alianza, las que recibió del Partido Liberal y del Tribunal Supremo Electoral. Y que, por ejemplo, las del Partido Liberal dijo 41.26 gana el Partido Nacional y 41.01 la Alianza. En las de la Alianza, 41.42, 41.03. Y en las del Partido Nacional, 41.36, 41.13, según el informe de la OEA. Según esta muestra representativa de 361 actas. Dijo que los resultados fueron los mismos y que las variaciones porcentuales en votos fueron mínimas y que el porcentaje de voto es estrecho entre los dos candidatos más fuertes. Así que, don Olvan, por favor, su comentario final y luego también el abogado Barrientos. Mire, yo creo que aquí hay diferentes maneras de interpretar, todo depende de la voluntad que uno tenga de interpretar el proceso final y cuál es el objetivo que uno tenga. Obviamente estoy seguro que la Alianza y particularmente la gente del Libre no va a aceptar esto como una definición satisfactoria del proceso. Me da la impresión que esa es la posición. Del otro lado, obviamente, lo que hace es que respalda una declaratoria unilateral que se hizo en determinado momento del triunfo del presidente Hernández, y esto viene a satisfacer, y eso es lo que se va a argumentar. Ahora, aquí es donde viene entonces la sensatez de las partes. Aquí es donde uno tiene como una tercera parte en esto, como hondureño, que hacer el llamado a la reflexión y a pedirles a la gente que se tienen que sentar, y si todavía hay alguna duda, si hay alguna objeción de fondo
que se pueda ser presentada al tribunal y que el tribunal lo tome en consideración, que se haga por el bienestar del país y la tranquilidad del pueblo hondureño. Abogado Barrientos. Sí, yo creo que los informes, el de la Unión Europea me pareció que está más claro, está más contundente. El de la OEA, como dije anteriormente, es un informe que por un lado habla de debilidades y poco robustecimiento de lo que es el sistema, pero me llamó poderosamente la atención que dijeran que no encontraron dolo, es decir, que no encontraron sintomatología de fraude en el proceso, pero de cualquier manera que hubieran sido los informes, yo siento que aquí las posiciones están encontradas, don Olvan y Edgardo. Aquí la alianza no va a aceptar, ellos ya tienen prefijada la idea de que hay fraude, siento de que esta posición ya es irreconciliable y lo único que quedaría es impugnar las elecciones. Creo que eso no va a tener absolutamente ningún resultado porque aquí vemos la falencia de que en Honduras no existe un tribunal de justicia electoral, porque el mismo tribunal que emite la declaratoria es el que va a resolverle la impugnación y lógicamente se la va a declarar sin lugar. Y después tienen que ir como último mecanismo de solución a la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional, en un recurso de amparo, y ahí ya avisoramos cuál puede ser ya de antemano el resultado, que la van a declarar también sin lugar. Aquí lo que se impone más bien es un diálogo en el cual se produzcan entendimientos entre las partes que están disputándose. ¿Y qué es lo que se están disputando? El poder de la nación. Esta es una disputa política por el poder. Entonces pueden llegar a entendimientos, ya en el pasado lo han logrado. Acuérdese cuando Mel Zelaya negoció que le dieran un magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas, pero deben haber reformas puntuales a la ley electoral. La reforma no debe pasar solo porque me den un representante en el Tribunal Electoral. Debe de ser algo más profundo, algo más complejo, porque si no, Edgardo, dentro de 4 años vamos a estar repitiendo esta misma novela terrorífica. ¿Y dentro de los acuerdos políticos cabe una constituyente? Pues de repente una constituyente podría venir a legalizar el engendro de la reelección, que recordemos que eso, a mi criterio como abogado, todavía no está legalizado. El hecho de que ilegalmente se haya producido esta candidatura, ilegalmente la haya inscrito el tribunal, no significa que esto es un capítulo cerrado. No descartemos que eso podría ser. Recuerde que la agenda de la reelección no solamente era de Juan Orlando, sino que también de Mel Zelaya. Gracias a ustedes por su atención. Gracias, don Olvan. Gracias, abogado Barrientos, por haber estado esta noche con nosotros. Buenas noches, que estén bien.